Mateo capítulo 18, el verso 10. Solo versos que vamos a leer. Mateo 18, verso 10. Síganme. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que a sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Amén. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Quiero hablar el tema recuperando lo perdido. Amén. Amén. Mire por acá. Recuperando lo perdido. Amén. Vamos a hablar un parte de lo que es esta historia. La historia la conocemos, la historia de la oveja perdida, ¿correcto? Una oveja que se pierde y va el pastor detrás de ella. Vamos a hablar recuperando lo perdido. Amén. ¿Qué es realmente lo que el Señor nos está hablando a través de este pasaje? No menospreciéis las pequeñeces. No menospreciéis lo que es poco. Nunca menosprecie las pequeñeces. Amén. Porque de lo pequeño es grande. Amén. Nunca menosprecies lo poco, porque de lo poco es mucho. Quiero hablar un poco sobre, quiero que coloque la mayor atención. Ya vamos a empezar a entrar, hermano, a temas más profundos. Espero que pueda agarrarla. Amén. A menudo, hermano, nos encontramos con situaciones en las cuales necesitamos nosotros ir avanzando e ir creciendo. Y necesitamos que Dios se pueda mover a través de lo que nosotros tenemos. Hay en nosotros un potencial gigante. Amén. Un potencial gigante que tenemos que entenderlo a través de la visión nuestra. Lo apostólico profético es un orden del reino para manifestar el reino de Dios sobre nosotros. Pero necesitamos entrar a lo apostólico, lo profético. Los que pueden tomar lápiz con nota, papel, le va a servir este tema, hermano, porque quiero entrar ahora en la revelación. Mateo capítulo 18, el verso 10 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que a sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Verso 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Qué se perdió? ¿Qué se perdió? Recuperando lo perdido. Escuchen. 14, verso 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. La parábola de la oveja perdida. Esta es la parábola de la oveja perdida. ¿Quién se perdió? ¿Quién se perdió? Tan tímido, hermano. La parábola de la oveja perdida. Amén. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Diga conmigo, lo que se había perdido. Otra vez. Lo que se había perdido. Más fuerte. Lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? Mentira.
oveja perdida. ¿Quién se perdió? Vamos a ver la palabra que nos dice. Atento a la revelación. Cuando está hablando este pasaje, está hablando de un diseño de reino. Lo que se había perdido es verso 10. Primero dice el Señor: no menospreciéis a uno de estos pequeños. No menospreciéis a uno de estos pequeños. Si desprecias a un pequeño, he ahí el problema de la iglesia. No menospreciéis a uno de estos pequeños. El tema es recuperando lo perdido. ¿Quién se perdió? Recuperando lo perdido. El Señor quiere siempre bendecirnos y juntarnos, como nos dice Josué 1:5. Así que estuve con Moisés y estaré contigo, y no te dejaré ni te desampararé. Cuando nos está hablando el Señor que no nos va a dejar ni no nos va a desamparar, nos está hablando de una revelación del reino. Sigan. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar, ¿qué? Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar, ¿qué? Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se perdió? Cuando dice la palabra, nos está hablando de una confrontación. Vamos a analizar el tema. Siempre estuvo que esta palabra de la oveja perdida es que la oveja se perdió. Pero esta palabra de la oveja perdida, la revelación no es que la oveja se perdió. La palabra de la oveja perdida no está hablando de una revelación. No está diciendo que la oveja se perdió. Y lo usamos en una congregación. Y la oveja se perdió y el pastor va por la oveja y la trae. Mentira. Sígame. Sígame. La palabra de la oveja perdida, el texto clave está en el primer verso. En los primeros versos. No menospreciéis a uno de estos pequeños. Se perdió la revelación. Cuando hablamos del tema como oveja, es un tema comparativo. El tema como oveja, como es un tema comparativo. Como es una comparación para dar a conocer una idea. Como es un tema de dar a conocer una idea que se asemeja a, pero no es. Por eso se llama, lo que se perdió es la revelación. Amén. Es como. Como es un tema de comparación. El hermano se parece a su padre. Se parece como a su madre. El hermano se parece como a su hermano. No está diciendo que él sea su hermano. Lo estoy comparando con la palabra como. ¿Y cómo es comparación? ¿Cómo? La oveja perdida. La oveja perdida es una comparación. ¿Sí? Da a conocer una ilustración o una idea. Cuando nos está hablando el Señor de la oveja perdida y nos está diciendo como oveja, está diciendo una comparación a una oveja, pero no está diciendo una oveja. Síganme para que puedan entender. Esto es una parábola. La parábola de la oveja perdida. Parábola es una comparación del griego parábole, que es asemejarse a una idea.
Eso es una parábola. Esto es una parábola. Se asemeja a una idea, pero no es. El reino de los cielos semejante como la levadura. Se asemeja. La palabra como es semejanza. Parábola de la oveja perdida. Como oveja. ¿Cómo es una comparación? No dice que sea una oveja. La parábola es una ilustración que se asemeja, reitero, para dar una idea. Comparación. Para el fin de aclarar una idea. Jesús, o a través de este pasaje, cuando habla de la oveja, está haciendo una comparación. Libro de Isaías, capítulo 53, 7. Vamos a analizar las palabras para poder entender. Dice: angustiado él, afligido, y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús, correcto. Angustiado y afligido, Jesús no abrió su boca, como cordero. No está diciendo que Jesús era un cordero. Amén. ¿Cómo? ¿Sale algo? Oración. Exacto. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja. Jesús nunca fue una oveja. Amén. Amén, amén. ¿Cómo? Es una comparación. ¿Cómo se asemeja a una idea? Ahí está dando una idea de que Jesús fue manso y humilde, enmudeció y no abrió su boca. ¿Y cómo? ¿Cómo lo asemejó a una oveja? Porque la oveja es mansa, no abrió su boca y fue delante de sus trasquiladores. Pero Jesús nunca fue oveja. Así es. ¿Cómo? Como oveja fue llevado al matadero. Cuando está hablando este pasaje y nos dice la parábola de la oveja perdida, como oveja está haciendo una comparación. Recuerde que esta es una parábola, se asemeja a algo, pero no está diciendo que eso sea semejanza, idea a algo. Eso es una idea. Cuando se escribe la palabra ahí, como oveja, están comparando Jesús, comparación, pero no es oveja. Amén. Gracias por ese amén. El Señor quiere que nosotros seamos más que una oveja. Yo no me considero oveja. Yo soy hijo. Amén. Hijo. Cuando habla de hijo, está relacionado al término ser. Cuando se menciona la palabra hijo, está señalando el término ser. Ser hijo. Vamos al texto. Primera de Juan 3, 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados ovejas, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque Él nos conoció a Él. Cuando nos habla a nosotros, nos compara no como oveja, como hijos. Como hijos. Yo no soy oveja, soy hijo. Y cuando me asemejan como oveja que soy, no es que me estén diciendo que yo soy una oveja. Me asemejan a una parábola, me comparan a una oveja. Cuando dicen, hermano, es como una oveja, te están comparando. Parábola, pero no eres oveja. Voy a avanzar. Esta parábola, la revelación no es la oveja perdida. Nunca fue la revelación. Nunca el Señor quiso decir, se perdió la oveja, vayan a buscarla. Esa no es la revelación. La revelación está antes. Por eso le llamó parábola o parábola. Lo asemeja a una oveja, pero no fue oveja.
ustedes. ¿Cuál es la diferencia de una oveja? La diferencia de una oveja, que una oveja no sabe pelear. Hay gente que teniendo armadura de Dios no sabe defenderse. Somos guerreros. Pablo, somos soldados. Pero las ovejas no saben defenderse. ¿Por qué? Claro, porque usted es oveja y no hijo. La oveja se pierde rápidamente. La oveja se pierde rápidamente. Hay ovejas que se pierden rápidamente. Y tiene que ir el pastor a buscarlas. O tiene que ir el pastor a... Claro. ¿Por qué no están aquí? Porque no son hijos. Son ovejas. ¿Por qué cree que el pastor siempre la anda cuidando el literal? Porque las ovejas se pierden. Por eso es que una se cae, otra se va al barranco, otra se va al bosque, se pierde y el pastor tiene que ir a buscarla. En el reino no existen ovejas. En el reino existen hijos. Por eso que hay algunos que se pierden. Y aparecen los domingos. O hay que mandarles un email. O hay que llamarlo, hermanito. ¿Cuándo va a venir? Ve. Son ovejas. Ven. Una oveja en lo literal, los que conocen la oveja, tiene una visión corta. La oveja puede ver hasta una cierta distancia. La oveja en lo literal, tiene una visión corta. Hasta una cierta distancia puede ver. Hay gente, como es oveja, hasta una cierta distancia pueden ver. Y no hay visión, y no hay sueño, y no hay conquista. Porque tienen una visión corta. Porque tienen una visión de no crecimiento corta. Y por eso que no ven el peligro. La oveja, ¿por qué creen que cuando se pierde inmediatamente viene el oso y el león? Porque ellos no perciben cuando viene el enemigo. Por eso que son una oveja sola. Es fácil que venga el oso, es fácil que venga el león y la atrape. Es muy fácil, porque la oveja no tiene, hermano, esa cualidad de poder ver una distancia al enemigo. Hay gente en la iglesia que no tiene la visión de ver al enemigo. Por eso que hay una y otra y otra. Porque son ovejas. Por eso que la oveja, ¿por qué creen que se va a un precipicio y se cae? Porque la oveja tiene una visión limitada, corta, no ve el peligro. La Escritura nos dice que nosotros tenemos que ser sigilosos y astutos y audaz. Tenemos nosotros que tener visión. La oveja no ve el peligro. La oveja no ve el peligro. Los hijos tienen visión del reino. Y ven al enemigo. Y ellos se apresuran y ellos toman fuerza y toman autoridad para ir en contra del enemigo. La oveja no ve el peligro. ¿Alguien entiende? Dice la Escritura que nosotros tenemos que ser diligentes. La oveja hay que ir a buscarla. A ti cuando te llamen, cuando te pierdas, hermanito, y te llamen, es porque eres oveja. Tuve que desarmar la escuadra de mi casa para hacer esto. Jesús, el buen pastor.
El pastor tiene vallada, tiene vara y callado. Vara y callado. Vara y callado. Vara y callado. El pastor literal siempre usaba vara y callado. Vara y callado. Vara y callado. Entonces, el pastor veía las ovejas con su vara y su callado y andaba viendo las ovejas. Pero cuando la ovejita Juan se movió del redil, el pastor y las acercaba al rebaño. Hay gente, hermanito, hoy día de reunión, hermanito, ¿por qué no viniste? ¿Por qué? Porque son ovejas. Los hijos no hay que andarlos. Los hijos no hay que andarlos. Los hijos vienen solos. A los hijos no hay que decirles canten. A los hijos no hay que decirles levanten sus manos. Son espontáneos. Pero las ovejas, como tienen visión, no ven el reino. Como las ovejas no saben hablar, hay que enseñarles. Pero el problema es quedarse toda una vida como oveja. Se iba a andar el pastor Germán con su vara y su callado. Que en el oír no se utilice vara y callado. No la quiero porque el paro dejó de mi casa. Espero que no agarren ahora. Romanos 8:17, voy a avanzar. Tírale. Y si ovejas, y si hijos, también herederos. La oveja no tiene herencia. Una oveja no tiene herencia. Los hijos sí tienen herencia, son herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Sí, padecemos juntamente con Él para juntamente con Él seamos glorificados. Las ovejas no son glorificadas. Las ovejas no tienen herencia. Los hijos sí tienen herencia del reino. Nosotros, el Señor nos compara como hijos, no como ovejas. Amén, así es. Pero las ovejas hay que andarlas arriadas. Avanzó. Romanos 8. Juan 1:12. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, cuando se trata de Cristo como tu Salvador personal, les dio la potestad de ser ovejas de Dios, hijos de Dios. Amén. Hay mucha diferencia de un hijo y una oveja. Cuando tú aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, pasaste a ser no oveja, pasaste a ser hijo. ¿Cuántos hijos hay aquí? Amén. Recuperando lo perdido. Dice que se perdió la oveja, ¿cierto? En la parábola se perdió la oveja. Pero el texto primero, Christopher, el primero, dice recuperando lo perdido. El primer texto de arriba. Aquí se perdió en la parábola la oveja, ¿cierto? Pero dice el texto: mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que a sus ángeles mandará a los cielos, que ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. El otro 11. No. Cuando está hablando el otro texto, es porque el Hijo del Hombre ha venido a salvarlo. ¿Quién se perdió?
El Lola. Es lo. Jesús vino a salvar lo. Lo está definiendo, es un artículo definido. Cuando está diciendo lo, está definiendo algo. Aquí dice Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Está definiendo lo que se había perdido. No dice que se perdió la oveja. Después de leer ese texto, comparó lo que se perdió como una oveja. Pero no dice que lo que se había perdido era la oveja. Lo, artículo singular definido. Lo estudiaste en la escuela. Lo es un artículo para definir algo. ¿Qué se perdió? La revelación. Y la revelación está en el primer texto anterior. No menospreciéis a uno de estos pequeños, porque sus ángeles ven. ¿Qué se perdió? Eso. No se perdió la oveja. Se perdió la revelación, el menosprecio al pequeño. Se perdió la revelación, el menosprecio al pequeño. Por eso que a veces tú te juntas con algunas personas y con otros no te juntas. Por eso que tú saludas a algunos y a otros los evitas. Por eso que tú abrazas a algunos y a otros no los abrazas. Se perdió en la iglesia la revelación. ¿Qué es la revelación? Recuperando lo perdido. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya le agarró? Amén. No menosprecies. Hay ovejas o gente que creen ya saberlo todo. Amén. Es por eso que viene el problema en esto, hermano. Es por eso que viene el problema y se pierde la revelación. Por eso que no hay que menospreciar lo que Dios ha dado. Hay gente que ya cree que saberlo todo. Por eso no viene a los estudios bíblicos. Amén. O se coloca altivo. O ya cree que con su don que Dios le ha dado, ya creen saberlo todo. O ya creen que con su don no pueden aprender más. Tiene una mentalidad de oveja. La oveja es envidiosa. La oveja tiene envidia de aquel que está llegando, y porque él lo usa, los demás tienen envidia. La oveja es así. El hijo se goza, se alegra por aquel que Dios está levantando. Amén. El hijo se alegra y dice: gracias, Señor, porque ve a tu hijo. Viene recién llegando, pero lo estás usando. Eso se perdió. El amor al pequeño, la revelación. No menospreciéis al pequeño. Amén. Pero la oveja tiene envidia. Por eso que hay gente que le da igual venir. Hermano, cuando tú no tengas un espíritu enseñable, vas a creerte que lo sabes todo, y no es así. Por eso están los estudios, para venir a aprender. Así que el lunes la iglesia tiene que estar aquí. Amén. Amén. Pero la oveja para callar. Vara y callada. Los hijos vendrán solo a aprender. Pero hay gente, como ya lleva años, como ya se leyó la Biblia 3, 4 veces, ya se leyó toda la Biblia, creen que lo saben todo. Y no es así. Y ya no quieren ser enseñados. Y ya no quieren venir a los estudios. Y ya no quieren venir a aprender. Porque creen saberlo todo. Se creen la cuarta persona de la Trinidad. La cuarta. En esta parábola dice que el pastor fue a buscar una oveja. Oración. ¿Usted cree, hermano, que Jesús, si fuera Jesús, porque esta es una comparación, dejaría 99 al acecho del oso y el león, como no está el pastor, por ir a buscar una? Es una comparación, una parábola, hermano. Sáqueselo literal de esto, porque si no, no va a agarrar lo que yo estoy diciendo. Es una comparación. No es que Jesús dijo: dejo las 99 y voy a recuperar esta, una.
No está diciendo eso el Señor. El Señor dice que se perdió la revelación. Por eso comparó después en este texto hace una semejanza. ¿Cómo es una semejanza? Parábola es una comparación. Se asemeja a, pero no es. Avanzo. Juan 10, 7. Quizás alguno dirá, pero Jesús es el buen pastor. Sí. Jesús es el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Jesús es una puerta? Comparación. Esa es comparación. Salmo 23. ¿Por qué entonces el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará? Claro, porque lo escribió era un pastor. Y quien escribió un pastor, el pastor de ovejas, comparó al pastor como una oveja. Jehová es mi pastor y nada me faltará. El que lo escribió fue un pastor de ovejas. David. Comparación. No estoy hablando, hermano, de que nosotros no necesitamos las cosas que Dios ha puesto. Están diseñadas y establecidas. Pero hay términos y hay parábolas que hay que tratar de aprender bien qué es lo que quiere hablarnos el Señor. Primera de Pedro 2, 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Nunca el Señor te está diciendo que tú eres una oveja. ¿Cómo es una comparación? Te asemeja a una oveja, pero no eres oveja. Es ahí el problema de la iglesia, porque se cree oveja y no hijo. Yo hoy día quiero sacar ese diseño de la iglesia. Amén. Y como te has creído oveja, claro, ha venido el enemigo a colocarte mentalidad de oveja. No sueñas, no visionas, hay que estarte llamando, hay que estar con padre callado para que puedas venir. Como oveja te descarrías, claro, porque eres oveja, pero es comparación. Avanzo. Isaías 53, 6. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarríamos, como él va a hablar la misma palabra. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas. Está comparando que una oveja se descarría, pero no dice que tú eres oveja. ¿Alguien está entendiendo? Sí, amén. Comparación. Avanzo. Tírame con el Juan 10, 11. Quiero darte a conocer por qué Jesús dice, por qué habla de que Jesús es el buen pastor. Atento a esta revelación. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas. Hay un problema, que hay gente que se cree oveja por estos textos. Necesito que tires el verso, que busques el mismo, pero en el verso 6. 10:6. 6. ¿Alguien tiene el mismo? Esta alegoría le dijo Jesús. Anteriormente dice, Jesús es el buen pastor. Pero Jesús le dice, ahí mismo, esta alegoría le dijo Jesús. Pero ellos no entendieron porque era lo que él decía. Jesús anteriormente dice, el texto, Jesús es el buen pastor. Pero esta es una alegoría. Alegoría consiste en representar una idea. Alegoría es representar una idea, pero no está diciendo que sea. Por eso después dice, esta es una idea. Jesús es el buen pastor, está dando una idea que Él es el buen pastor. Una idea, pero nunca dijo, yo soy pastor de ovejas.
pastor de ovejas. Alegoría, comparación, parábola o semántica. Se asemeja a, pero nunca fue. Ay, Señor, falta un congreso. Recuperando lo perdido. Lo que se había perdido era la revelación. Por ese contexto no está hablando este término. Voy a avanzar. La revelación. Es, hermano, cuando tú antes tenías 10 pesos. Pero con el tiempo fuiste creciendo y ahora tienes miles de pesos. Y fuiste creciendo en tu negocio. Y cuando ya tuviste mucho dinero, ya el de 10 pesos no te sirve. Es como cuando tú tenías 10,000 pesos. Lo único 10,000 pesos. ¿Y cómo lo cuidabas, hermanito? Porque no tenías más. ¿Cómo cuidabas ese billetito de 10,000 pesos? ¡Ay, lo amabas! Porque era lo único que tenías. Pero fuiste creciendo y fuiste recibiendo miles de pesos más. Creció tu negocio, gloria a Dios. Fuiste prosperado, gloria a Dios. Fuiste financieramente bendecido, gloria a Dios. Así que el de 10 ya te da igual, porque tienes miles de pesos más. Y tú prefieres los miles que el de 10,000. Pero ese billete de 10,000 fue el causante de los miles. Amén. El de 10,000 causó la bendición. Amén. Tú tienes un negocio pequeño y lo entregaste a Dios. Y luego surgió otro negocio y fuiste creciendo. Y fuiste creciendo y ahora tienes 3, 4, 5 negocios. Gloria a Dios. Y tú prefieres los muchos negocios, pero te olvidaste quién te dio y cómo comenzaste. No menospreciéis lo pequeño. No menospreciéis lo primero. Porque de lo primero te dio todo lo demás. Amén. Tienes el billete y lo cuidas, lo amas, no quieres soltarlo, porque es lo único que tienes. Pero tú tienes que entender que la revelación de Dios es no menospreciar lo que Dios te ha dado. Por eso que hay algunos que no ofrendan. Amén. Amén. Y meten la mano al bolsillo y hermanos tienen un dedo espiritual. Como que ese dedo espiritual o tiene un dedo mucho tacto. Hay gente que hermano que tiene dedos pero muy sensibles, muy desarrollados. Meten la mano en la cartera y no es necesario que Dios le revele lo que hay ahí. El puro dedo van, este de 5, este de 10. No, esto es muy grande. Y empieza con las monedas. Y empieza a decir, tengo una moneda de 5, tengo una de 10. Y cuando ve el billete de 10, ay Señor, que te arrepientas. No menosprecies las pequeñeces. La revelación. Recuperando lo perdido. Cuando está hablando de recuperando lo perdido, quiere decir que algo se perdió, pero siempre estuvo. Siempre estuvo el diseño de Dios, pero se perdió en la gente. Por eso que Él vino a recuperarlo. A recuperar el amor los unos de los otros, a recuperar el amor al prójimo, a valorizar al pequeño, a valorizar a aquel que recién viene entrando, a valorizar a aquel que quizás no saluda ni sabes ni el nombre. Porque sabes el nombre de aquellos que solamente tú te juntas, pero de los demás te da igual. Algo. No menosprecies a los pequeños. Amén. Cuando está hablando de pequeños se refiere que el Señor nos compara como sus hijos amados, como los pequeños. No menosprecies al pequeño. Ya termino.
Primera de Juan 3 dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos. Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron le dio potestad, derecho de ser hijos de Dios. Amén. Efesios 1:13. Bendito sea Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido para toda bendición espiritual en los lugares celestiales. También hemos obtenido herencia de hijos. Y nos sigue hablando. Hijos. Recuperando lo perdido. El Señor quiere que nosotros podamos ser y valorizarnos los unos a los otros. Que no se pierda la comunión. Amén. Que no se pierda la comunión. Y que no haya una altivez de espíritu. Que porque ya Dios te usa, que porque ya Dios te bendice, te olvide de aquel que viene llegando o de aquel que no tiene. ¿Por qué abrazar solamente al que tiene? ¿Por qué juntarse solamente a aquel que tiene? ¿Por qué saludar o abrazar a aquel que quizás anda con un Paco Rabanne? ¿Por qué no ir a aquellos que no tienen, que están recién entrando? ¿Por qué no valorizar a la gente? Es porque el problema es que son ovejas. Cierra sus ojos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias por esta palabra. Yo te pido, Señor, que ayudes a los que están aquí. Ayúdales a entender que nos necesitamos. Ayúdales, Señor, a entender que tú quieres que nos amemos. Que tú quieres que haya una unidad. Por eso, como hay oveja, hay división en la iglesia. Por eso, como hay oveja, hay chismes. Porque no entienden que los hijos no dividen. Los hijos no dividen. Amén. Por eso, Señor, vienen las murmuraciones, las mentiras, claro, porque son ovejas, pero los hijos no mienten. Amén. Yo te pido, Señor, y declaro sobre esta iglesia que vengan hijos e hijas a este lugar. Señor, todo espíritu de poca visión, Señor, desarráigalos de sus mentes. Todo espíritu de ovejas, Señor, con limitaciones, desarráigalos, Señor, porque somos hijos. Y un hijo tiene herencia del rey. Y un hijo se sienta a la mesa del rey. Las ovejas no se sientan a la mesa del rey. Los hijos e hijas se sientan a la mesa del rey. Yo quiero ser hijo, no oveja. Hijo, representante de tu reino, representante de tus diseños aquí en la tierra. Envía a esta casa hijos, porque cuando hay hijos hay amor, porque cuando hay hijos hay unidad, porque cuando hay hijos vienen a estudiar, porque cuando hay hijos se aman, se respetan, se saludan, se quieren. Cuando somos hijos no es necesario que nos llamen para poder venir. Cuando somos hijos no es necesario que nos digan ven a la casa. Pero si la oveja hay que ir a buscarla. Si la oveja hay que ir a llamarla. Si la oveja hay que andar con la vara y el callado. Señor, rechazamos en este lugar todo espíritu de vara y callado, Señor, para que puedan entender que somos hijos e hijas. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor. Declaramos en esta casa apostólica que aquí solo vendrán hijos e hijas, y los hijos estarán con el Rey y alabarán al Rey. Lo declaro como pluma de escribiente diestro. Sea así, casa del oír, hijos e hijas.
Alguien le da un fuerte aplauso al Señor.